Identificar una sociedad patriarcal implica analizar estructuras, normas y prácticas que refuerzan la dominación masculina y la subordinación de las mujeres y otros géneros. Aquí hay indicadores clave. 01. Estructuras de poder desiguales, liderazgo político y económico. Los hombres ocupan la mayoría de los cargos en gobiernos, corporaciones, instituciones religiosas y otros espacios de toma de decisiones. Control de recursos. Los hombres tienen mayor acceso a la propiedad, la herencia y el capital. Legado de exclusión. Las mujeres han sido históricamente marginadas en ámbitos públicos, voto, educación superior, profesiones. 02. Normas sociales y culturales. Roles de género rígidos. Se asigna a las mujeres roles domésticos, cuidado, crianza, y a los hombres roles de proveedores o figuras de autoridad. Estos roles también afectan a los hombres de forma legal en divorcios. Masculinidad hegemónica. Se promueven valores como la agresividad, la competitividad y la represión emocional como ideales masculinos. La masculinidad hegemónica afecta a la salud mental de varones, principal causante de suicidios. Prácticas tradicionales. Costumbres como la preferencia por hijos varones, la dote, el matrimonio infantil o la mutilación genital femenina. Nota. Estadísticas clave. Datos actualizados al 2023. Tasa de suicidio en México. Según el INEGI, 2022, la tasa nacional es de 8.4 suicidios por cada 100.000 habitantes, con una marcada brecha de género. Hombres, 13.9 por cada 100.000 mujeres, 3.0 por cada 100.000. Ratio hombres-mujeres, 4.6 veces más frecuente en hombres. En México los varones no hablan y realizan activismo sobre estos temas gracias al machismo. 03. Violencia de género normalizada. Tolerancia a la violencia machista, altas tasas de violencia doméstica, escolar, vial, institucional, acoso sexual, violaciones y crímenes por honor, con impunidad sistémica. Culpar a las víctimas. Las sobrevivientes son cuestionadas por su comportamiento o vestimenta en lugar de responsabilizar a los agresores. 04. Desigualdad legal e institucional. Leyes discriminatorias, restricciones a los derechos de las mujeres en divorcio, custodia, herencia o autonomía corporal. Ejemplo, prohibición del aborto, falta de protección, ausencia de políticas efectivas contra la discriminación laboral, el acoso o la brecha salarial. Creación de leyes especiales para salvaguardar la integridad, salud, educación de las mujeres. Existen muchas leyes que protegen a mujeres y o minorías, pero en sociedades patriarcales estas leyes o normas son ignoradas, negando el acceso a la justicia. 05. Control de la sexualidad, el cuerpo, doble moral sexual. Se glorifica la sexualidad masculina, mientras se estigmatiza la de las mujeres. Ejemplo, pureza, virginidad. Limitaciones reproductivas, obstáculos al acceso a anticonceptivos, educación sexual o salud menstrual. 06. Representación simbólica, medios y cultura. Los roles femeninos en películas, publicidad o literatura suelen ser estereotipados, pasivos, emocionales, irracionales, frente a roles masculinos, activos, racionales. Lenguaje excluyente, uso del masculino como genérico, invisibilizando a las mujeres. La lengua no es machista, pero el uso sí. 07. Resistencia y movimientos feministas. La existencia de activismos fuertes por la igualdad de género suele reflejar una estructura patriarcal previa que se busca transformar. Criminalizar movimientos feministas y búsqueda de justicia. Notas importantes. Interseccionalidad. El patriarcado se cruza con otras opresiones, racismo, clasismo, colonialismo, variaciones culturales. No todas las sociedades patriarcales son idénticas. Algunas combinan elementos tradicionales y modernos. Cambios históricos. El patriarcado se adapta, por lo que sus manifestaciones pueden evolucionar. Ejemplo, micromachismos en entornos igualitarios. Identificar estos patrones es el primer paso para desafiar y transformar las estructuras patriarcales. Fuente: de EPSEC.